favor en el Éxodo. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Amén. Y atesore esta palabra. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que has visto, que hoy habéis visto, repita eso, y porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Amén. La vamos a repetir nuevamente. Dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Poderosa palabra. Y esto me remonta a nosotros, pero más que a nosotros, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Estamos en el Éxodo y está bien hermosa esa historia porque los hebreos en ese tiempo, el pueblo de Dios estaba en Egipto. Por eso dice, porque los egipcios que hoy ves no te volverán, no, nunca más para siempre lo veréis. Y en ese tiempo estaba el pueblo hebreo, el pueblo de Dios en Egipto. Y estaba esclavo, estaba oprimido. Estaban viviendo en una tierra que era lejana a sus costumbres. Incluso los que ahorita los que estaban preparados para salir, por eso se llama el libro del Éxodo, de esa tierra, no conocían su tierra, porque eran una generación diferente a la generación de José. No sé si acuerdan la historia de José. José fue un hombre que Dios escogió de las 12 tribus de Israel y él los escogió para que su pueblo prevaleciera, porque en ese tiempo había un hambre en toda la tierra y él escogió y puso hasta por gobernador a un hebreo para que todo el pueblo viniera, se abasteciera y pudiera prevalecer, porque es el pueblo de Dios. Pero esta generación que estaba en este tiempo, ya no estaba José, ya no estaban sus hermanos, ya había pasado mucho tiempo, el pueblo era oprimido. Si usted lee la historia, el pueblo decía que tenían trabajos fuertes, duros, de hacer ladrillo, estaba dura la cosa. Fuera de eso, no solamente eso, sino que les cobraban impuestos. Hubo dos cambios de gobernadores para entonces y le cobraban impuestos. Y lo peor, mataban a sus primogénitos para que no creciera más el pueblo, porque el pueblo crecía y se hacía más fuerte que los egipcios. Entonces este pueblo, imagínense cómo se sentían, la falta de identidad. Eran hebreos de sangre hebrea, pero habían nacido en Egipto, habían crecido en Egipto, habían crecido con brujería. Póngase a pensar en la cultura actual de Egipto. Brujería, hechicería, parrandería. Bueno, no solamente de Egipto, ¿no? Sino estaban en una situación donde ellos no estaban acostumbrados y no habían sido destinados por Dios a eso. Pero ¿cuántos saben que cuando el pueblo de Dios o usted está en una situación difícil, Dios tiene un plan? Tal parecía en esta época que no había esperanza, no había fe. Incluso, aunque algunas costumbres seguían, algunos ritos que habían escuchado estos hebreos que hacían sus padres, realmente no conocían a Dios. Realmente no había una fe que dijeran, vamos a hacerlo. No, ellos estaban sin esperanza, esperando que el tiempo pasara, Pero en un momento, este pueblo clamó y este pueblo oyó. Este pueblo oró y Dios oyó al pueblo. Y Dios tenía un plan. Y este plan me gustó mucho porque siempre, así como Dios escogió a José para que su pueblo permaneciera,
Él también tenía un plan para que sacara al pueblo de esa opresión de Egipto. Amén. Más adelante vamos a saber qué significa Egipto. Hizo un plan Dios y escogió a un bebé. En el tiempo en que estaban matando a los primogénitos, porque el faraón mandó a que mataran a todos los primogénitos varones, Dios escogió una parejita de la tribu de Leví que tuvo un bebé. Y ese bebé les pareció bonito y lo escondieron. Y para ese entonces Dios ya había planeado que las parteras egipcias no obedecieran al faraón y no mataran a los bebés. Pero finalmente los mataban, porque no eran las parteras, pero después los mataban. Pero a este bebecito lo guardaron 3 meses. Y esos papás estaban enamorados de ese bebé porque era bien bonito. Era lindo. ¿Quién no se va a enternecer con un bebé de 3 mesecitos? Lo tuvieron escondido 3 meses. ¿Cómo hicieron? ¿Quién sabe? Pero lo escondieron 3 meses, que al cabo de 3 meses hicieron una pequeña barca, un Moisés. Y lo enviaron por el río. Y Dios tenía el plan de que este bebé lo viera la hija del faraón. Amén. Le estoy contando la historia que ustedes ya se saben. Pero hay detalles bien bonitos que debemos atesorarlos en el corazón, porque Dios tiene un plan siempre. Amén. Dios tiene un plan, y ahorita el pastor decía, Dios tiene un plan. Muchas cosas de las que dijiste son parte de lo que quiero compartirles hoy. Este bebé fue rescatado por la hija del faraón, pero Dios tenía un plan de que ese bebé fuera criado por su misma madre. Y de alguna manera, la hermana de la mamá de Moisés, de la mamá de sangre, trabajaba para la hija de faraón. Y ella vio y le dijo la hija del faraón a ella, oye, búscame una mujer hebrea que cuide a este niño. Y adivinen a quién fue a buscar, a la mamá de Moisés. Y ella lo cuidó, lo crió. Mas no pudo educarlo con la cultura hebrea. Moisés fue criado como un egipcio. De tal manera que cuando a él lo vieron, él fue a los hebreos, él tenía temor de que lo vieran como un egipcio. Más adelantito voy a enseñarles esto. Pero él fue educado y él creció, pero yo creo que la mamá le contó quién era Dios, porque eso no se lo puede guardar uno de mamá. Y le dijo, mira, en los momentos difíciles que tú estés, puedes clamar. Yo me imagino, eso no lo dice la palabra, pero de alguna manera tenía que prevalecer ese linaje de Dios en él y esas enseñanzas de Dios en él, porque Dios lo hizo así. Amén. Entonces, un día, con un problema que hubo, que ya ustedes lo saben, Moisés sale de Egipto, sale huyendo porque el faraón lo quería matar. Amén. Y en este caminar de Moisés, por allá fue y se casó con un hombre y Dios empezó a trabajar en su vida y lo llevó a ser prácticamente hijo del faraón, porque era su nieto, a ser un pastor de ovejas. Y ahí empezó a trabajar en su vida, a apacentar ovejas y a calmar muchas cosas que él traía, porque en todo esto él ya había matado gente. ¿Y ustedes saben qué pasa cuando uno mata a alguien? Demoniero se le mete. Entonces él mató a un egipcio y él pasó un proceso en que lo llevó a apacentar ovejas y a trabajar. Imagínense que él pensaba apacentando ovejas, ¿no? Y conociendo otra cultura. Amén. Y de pronto tuvo un encuentro con Dios, vio una zarza ardiendo en llamas que no se apagaba y escuchó que Dios lo llamaba, y cuando él se aproxima escuchó una voz. Le dice que no se acerque porque ese lugar es santo. Y empezó a tener una relación con Dios. ¿Está bonito? Amén. Ya ni sé de lo que escribí, ya no sé dónde voy. Ok. Entonces, Dios tenía el plan de sacar al pueblo hebreo por medio de Moisés. Por eso él permitió que lo encontrara la hija de Faraón, porque en ese tiempo en que él fue niño y fue joven, él vio toda la cultura egipcia. Él creció, él sabía cómo se movían los egipcios. Amén. ¿Tú te has puesto a pensar, Dios, por qué ha permitido que tú pases las cosas que has pasado? Yo meditaba en eso.
wow, ¿cómo es de perfecto Dios? ¿Por qué no agarró a un hebreo que se sublevara de rebelde? No, él tenía que haber sido criado en la cultura egipcia. Él tendría prácticamente, porque su ciudadanía era egipcia, él era egipcio, con linaje hebreo, linaje celestial. Amén. Porque él nació en Egipto. Y cuando Dios empieza a tener una relación con él, empieza a conocerlo, le da una comisión. Y le dice, bueno, mijito, llegó la hora de que tú hagas lo que tienes que hacer, para lo que yo permití que tú estuvieras vivo. Tienes que ir a sacar al pueblo hebreo de Egipto. Y pues era difícil porque ellos eran los que hacían todo. Los hebreos eran los esclavos de los egipcios. Amén. ¿Cuántos conocen ya esta historia? Amén. Entonces, cuando él le da esta serie la comisión, no creas que Moisés responde de una manera, listo, para estas vine, aquí estoy, órale. No, él responde con temores y con miedos. Amén. Y quiero que vayamos a Éxodo 3. Vamos al Éxodo 3. Amén. Escribí un montón de cosas y no dije ya nada de lo que tenía aquí. Por eso yo le dije al Señor, no me dejes decir nada de lo que yo quiera. Él lo tiene todo, ¿ok? Vamos, quiero que miremos primero cuál fue la comisión. ¿Cómo fue la comisión? Amén. Éxodo 3:10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, ahí en el 11 va la primera, dice, entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eres el nieto del faraón. Bueno, no sé si era ese, ya no estaba ese faraón, pero él era un egipcio. ¿Quién soy yo? Y era un hijo de Dios. Él se lo había demostrado, él se lo había presentado. Dice el ángel de Jehová, y dice la escritura en mayúscula, se le presentó y le dijo. Amén. Entonces le dice, ¿quién soy yo? Ese es el primer entonces, le pongo yo. Él tenía, fíjate el problema que tenía Moisés, y quiero que tú vayas identificando porque este mensaje es para la iglesia. Y dice, pasa al otro lado, es el mensaje. Y Moisés tenía un problema de identidad. Él ni sabía si era egipcio, hebreo o qué o cosa. Porque él había sido criado en una cultura que no era de él. Sin su papá, estaba su mamá, pero él no sabía que era su mamá. ¿Que no tenía barba? Órale, fíjese, otra. Porque yo soy bien barbudo y los egipcios son bien... Bueno, buen detalle. Yo creo que solamente un hombre sabe ese detalle. Ok. Entonces, ¿dónde vamos? En el 11. Pero miren la respuesta. Y dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Quiero que esto lo apliques a tu vida. Cuando Dios te da una comisión, o cuando Dios te manda a hacer algo, y yo te mando, y esto será por señal de que tú me vas a servir. Amén. Y eso fue lo que le dijo. Amén. Pero más adelante quiero que vayamos ahí al 13. Dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les respondo? Dudas, temores, falta de apropiarse de lo que es Él. Amén. Y Dios le responde, diles
diles, me envió, yo soy el que yo soy. O sea, él dice, ve y diles, me envió el yo soy. Ve como mi hijo, yo te llevo. Ve y diles incluso, porque si estudiamos la historia del, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que estamos estudiando nosotros? La escuela teológica, y vemos las sombras. Es una sombra de Jesús, del que lo rescató, del que lo sacó, porque realmente a Moisés lo rescató de la muerte el Señor. Amén. Entonces, después le dice, en el capítulo, a ver, vamos aquí adelante. No, espérate un momentito. Entonces, en el capítulo 4, ahí vamos adelantito, en el capítulo 4, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Él estaba diciendo, cuando yo llegué a los hebreos, porque primero tenía que llegar a los hebreos, ellos no me van a creer. Ellos van a decir, pero si ni siquiera tú conoces a Dios, eres un criado en Egipto. Tremendo, ¿no? El otro entonces, ese es su tercer. El cuarto entonces, está en el versículo 10 del capítulo 4, dice, está tremendo esto. ¿Cuántos entonces les decimos nosotros a Dios? Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. ¿Ah? Esa la tuve yo una vez. Póngale cuidado lo que respondió Jehová. Dice, y Jehová le respondió, ¿quién te dio la boca? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Ok? Pero ahí vamos por el quinto. ¿Ok? Versículo 13, vayan. Y él le dijo, ¡ay, Señor! Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces el 14 dice, entonces ahí fue el entonces del Señor, dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y verte, al verte se alegrará en su corazón. Amén. Entonces, ¿ok? Bueno, quiero que notes que Moisés para esto era un gran trabajo. O sea, no eran enchiladas, diríamos aquí, ¿no? No era como que llegas y haces un taquito de papa doradito, no, era un gran trabajo. Era primero yo creo que fue muy nombrada la historia de ese hebreo que mató al egipcio, pero era egipcio, o sea, era una cosa tremenda, y yo creo que eso fue historia entre la cultura egipcia. Entonces, para Moisés no era fácil llegar a los hebreos y presentárseles y decirles, oiga, es que tuve un encuentro personal con Dios y ahorita Él me envió a que todos ustedes salgan de aquí y vamos a darle con toda, ¿yes? Él tenía que hacer cosas y no era llegar a Faraón y decirle, oye, ya suelta. Tuvieron que pasar muchos acontecimientos después para que soltaran. O sea, esta comisión no solamente ir a hablar, era un proceso que también Moisés iba a pasar. Y era un proceso de dolor, de ponerse firme. Era algo duro. Era como si te dijeran ahorita, oye, ves, sale caminando y crúzate para Estados Unidos crúzate.
por la montaña, no sé por dónde es que cruzan ilegalmente. Hazlo. Y que el Señor te dijera, yo voy contigo. Tremendo. O que te dijera una situación fácil, estás en un problemón en tu casa, con tu familia, con tus hermanos, y Dios te dice, a ti es que te quiero enviar a solucionar ese problema, ve y lo haces. ¿A cuántos no nos tiemblan las piernas para hacer eso tan sencillo? Esto era un trabajo duro, duro, ¿eh? Pero lo hacía o lo hacía. No había opción, porque Dios lo había escogido a él para esto. Dios preservó su vida para liberar la nación. Esto no era un juego. Amén. Y tuvo que soportar rechazo, tuvo que soportar burla, tuvo que soportar la incredulidad, que cuando no te creen a ti es lo más duro, ¿no? Cuando tú vas por la verdad, tuve un encuentro con Dios, Dios me dijo esto, y te encuentras como que, ay sí, muy santo. Todo eso tuvo que pasar Moisés. Amén, amén. Y tuvo que luchar él mismo con su mente, porque Moisés tenía mentalidad de egipcio. Y él creía que no creía lo suficiente en Dios, que su relación con Dios no era suficiente para hacer este trabajo. Él sacó al pueblo de Dios de la esclavitud, de la opresión, del encierro, del estancamiento. Y ahora quiero que vayamos a ver qué significa Egipto. Ya estoy aprendiendo a manejar la concordancia Strong's. Y me encontré en ella que Egipto en hebreo es la palabra Matsur. Y esta Matsur viene de la palabra griega tesur, que es lo final, tiene su raíz, que significa atiburrar, confinar, afligir, atar, combatir, guardar, guarnecer, molestar, rodear y sitiar. Tradicionalmente nos han dicho que Egipto significa el mundo, ¿verdad? ¿Sí? En la iglesia a veces dicen, no te vayas para Egipto. Es una tipología, pero realmente la palabra significa es que es un lugar en que te encuentras estancado, atado, un lugar en que no tienes a dónde irte, confinado, donde no ves nada. Y así estaban los hebreos en Egipto. Amén. ¿Vamos bien? ¿Ya se aburrieron? Porque apenas vamos empezando, me faltan 15 hojas. ¿Ok? Ok, muy bien. ¿15 horas? Bueno, espérense que yo ya me perdí, voy para acá. Muy bien, entonces esto era un trabajo duro para él. No era cualquier cosa. No era algo que no tenía que planearse. Era algo que tenía un plan ya anterior y que el Señor quería revelárselo a su pueblo. Pero resulta que no solamente era sacar al pueblo de Egipto. Finalmente Moisés sacó al pueblo. Tuvieron que pasar 10 plagas y cosas terribles hasta que Faraón dijo, ¿sabes qué? Llévatelo. ¿Por qué? Porque una de las cosas más terribles que le pasó fue que su primogénito lo mató el Señor. Entonces dijo, no, ya qué más quiere esta gente. Y dejó salir al pueblo y los dejó ir bendecidos y con todo, ricos, salieron de ahí en bendición. Pero todavía faltaba algo más, y era cruzar el Mar Rojo. ¿Sí recuerdan? Era cruzar el Mar Rojo. Y ellos estaban ahí en un espacio como entre Egipto y el Mar Rojo para cruzar y poder pasar otro espacio para poder llegar al río Jordán y después la tierra prometida. Entonces, en ese espacio en que estuvieron ahí, el pueblo también empezó a quejarse. Empezó sin esperanza, con las cosas del pasado, ¿no?
Ay, mejor nos hubiéramos quedado ahí. Vamos a ir otra vez al capítulo 14. Vamos a leer qué pasó con ese pueblo, qué hizo. Y quiero que todo esto lo vayas acomodando a tu vida. Amén. Entonces mira el capítulo 14, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pinarirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en el desierto, el desierto los ha encerrado. O sea, Faraón sabía para dónde iban y que no tenían salida. Ay, ahí se van a quedar, se van a tener que volver, no hay para dónde agarren. ¿Cómo iban a cruzar el mar? Como si usted agarrara ahorita el mar, y ¿para dónde va a llegar? A pie. Tremendo, ¿no? Entonces dice, el cuarto dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Amén. Más adelantito vamos a ver el capítulo 11, dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto para que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, y esta es la promesa: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy en vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Porque él fue y le dijo, ¿no? Oye, mira lo que están haciendo estos hebreos, están quejándose. Y él fue y clamó y les dijo: di a los hijos de Israel que marchen. Y esa es la palabra para ustedes hoy. Di a tu iglesia que marche. Di a tu iglesia que avance. Y fíjense, ellos tuvieron que avanzar y tuvieron que romper los límites de su mente, porque se sentían atosigados, se sentían perseguidos. En ese tiempo era el Faraón, pero hoy nos ha perseguido la pandemia, ahorita la guerra, la economía. No sabes cuánta cantidad de personas perdieron su trabajo, cuántos negocios se cerraron, cuántas fechorías tiene esa agenda globalista para que toda la humanidad, porque Dios quiere a todos, Él quiere salvarnos a todos, para que toda la humanidad se pierda. Ellos son usados por el enemigo. Pero algo me llamó la atención que dice aquí: pero Dios endurecerá el corazón de Faraón para ejercer presión sobre su pueblo. ¿Y sabes qué? Todo lo que ha pasado, Dios ya sabía que iba a pasar. Y Él lo ha permitido para que tú avances. Él ha permitido que la pandemia pegue. ¿Tú crees que no es tan poderoso para decir: no, ese es un invento de hombres que se vienen a creer? Quítate de ahí. Él permitió que muchos perdieran su empleo.
Él permitió que tú estuvieras en la situación que estás. De pronto en un divorcio, de pronto en una pelea legal, en lo que sea que estés, Dios lo está permitiendo y lo ha permitido porque quiere ejercer presión sobre ti, porque quiere que tú cruces al otro lado, porque Él quiere que ya dejes ese Egipto que te tiene estancado, que te tiene atado. Eso significa Egipto, atado, que te tiene con los brazos cruzados, que te tiene esperando quién sabe en qué. Y no me pregunten quién sabe qué, porque mi esposo me dijo y no les sube pues decir quién sabe qué. Él ha permitido todo lo que ha pasado en tu vida. Él ha permitido, Él no lo ha hecho, pero Él lo ha permitido para ejercer presión en ti porque tiene un propósito con tu vida. Pero Él te dice hoy, cruza al otro lado. Cuando Moisés empezó, les dijo ya, vamos a cruzar, órale. ¿Saben qué pasó? Y me sorprende mucho, dice la palabra que cuando ellos se empezaron a avanzar, obviamente llegó la noche, y que en la noche Jehová mandó un viento solano. En la noche un viento solano, ¿qué es eso? Un viento solano en que empezó a secar el mar. Empezó a correr, la brisa, el viento, empezó a correrlo y se iba secando la orilla. Dios usa lo natural. Todo lo que pasa a tu alrededor, hasta una lluvia, Dios la usa para ver sus planes de su iglesia, de su cuerpo acá en la tierra. Él usó que esos vientos solanos vinieran y corrieran, porque iba a animar no solo a su pueblo, sino por medio de esos vientos, el pueblo de Egipto vio que algo estaba pasando que no era normal y empezó a confundirse. Dice la palabra que Dios envió mediante todos estos vientos y estos acontecimientos confusión, y ellos en su mente meditaban, es que es el Dios de ellos, el Dios de los hebreos. Las piernas de sus caballos empezaron a enredarse. Amén. Y eso está pasando en tu vida. Han pasado cosas duras, difíciles. Incluso has querido, ¿sabes qué? No, este camino con el Señor está duro. Más bien me voy por acá, ni siquiera le voy a servir, me hago la vida tranquila. Acabo que eso no es pecado. Yo lo sigo con la relación con Él, pero más bien la llevo suave. Ya no voy a servir, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a meterme en ese rollo de la verdad presente, no quiero nada de eso. Yo me voy a dedicar a lo que yo quiera. No voy a pecar, eso sí, nada de eso. Pero ¿sabes qué? Dios está haciendo presión sobre tu vida. Amén. Dios te ha preparado para que tú des un paso más, para que salgas de la comodidad. Amén. Dios está harto de que los egipcios te estén oprimiendo y tú los apapaches. Quiero decirte que cuando Él los envió les dijo que no estaban solos. Él les dijo, Jehová peleará por ustedes. Y Jehová pelea, dice, yo pelearé por ellos. Cuando ellos decidieron cruzar, solamente Él dio una orden, levanta tu vara. Y se abrieron las aguas. En columnas, dice la palabra. O sea, ellos pasaron en seco. Un montón de incrédulos, déjenme decirle. Con uno que estaba lleno de fe. Bueno, con dos. Porque no iba solo, iba varón. Ellos cruzaron en seco. Y atrás venían los egipcios con todo el armamento. Pero ellos empezaron por su decisión a ver la sobrenaturalidad de Dios. Ellos empezaron a ver milagros, maravillas. Ya Moisés los había visto, porque él para poder sacar a toda esa gente vio, y ellos ya lo habían visto, pero ellos tenían miedo a cruzar. Imagínense los pensamientos de ellos cuando ven el mar. Nos vamos a ahogar,
nos vamos a hundir, aquí ya nos agarraron, nos descuartizaron, más bien nos morimos allá trabajando. Imagínense todo lo que pensaron. Pero ellos tuvieron que avanzar por fe. Y muchas cosas nosotros no las hemos visto realizadas en nuestra vida porque no avanzamos por fe, porque no nos determinamos, porque nos paramos, porque preferimos estar atados y estancados que avanzar. Esta palabra es para la iglesia. Dios ocupa que nosotros avancemos. Porque no creas que por ser cristiano no te va a llevar la pandemia. No creas que por ser cristiano Dios te va a librar de la guerra. No, Él va a permitir para ver qué haces tú. Amén. Yo saqué cuatro cosas. Hoy puedes sentirte como Moisés. Hoy puedes sentirte sin identidad, sin un destino. Puedes tener dudas. Puedes aún creer que tu relación con Dios no es suficiente para avanzar. Hoy puedes a lo mejor sentirte torpe, incapaz, tienes miedo, tienes temor. Pero sabes que Dios te dice, marcha. Sigue adelante. Cuando estaba haciendo este escrito, Dios me mostraba que hay veces te va a tocar marchar solo. A veces nosotros queremos cargar con todos los que venían detrás. ¿Sí sabes que Moisés no tuvo que hacer eso? Él dijo, marchemos. Y fue el primero y lo siguieron. Cuando tú experimentes y tomes la decisión de tú hacerlo, el resto viene. Pero si tú estás esperando a que otros lo hagan por ti, eso no se va a dar. Tú tienes que marchar y tienes que hacerlo y Dios va a traer a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Amén. Él quiere que tú des un paso al frente. Mira, hay 4 cosas que nos han detenido. Y el primero es el temor. Tenemos temor a todo. Todo nos da miedo, todo nos da vergüenza. Tememos el futuro, tememos a quedarnos sin dinero, tememos a quedarnos sin trabajo. Cuando Dios te ha dicho, yo soy tu proveedor. Cuando Dios te ha sostenido 1000 veces sobrenaturalmente, ¿o no? Cuando nunca te ha faltado nada, no has dormido en la calle. ¿Cuántas veces han dormido en la calle? No me levanten la mano, no. No, tú no has pasado cosas horribles. Amén. Otra cosa es las heridas del pasado. ¿Cuántas veces has estado estancado, rascando la herida y no avanzas? Es que a lo mejor me vuelve a pasar lo mismo. Que ahí van heridas y temores. Es que yo ya lo intenté por ahí y me dañaron y me dolió. Heridas del pasado. Y la falta de perdón viene con eso. Otra cosa es la culpa. Hoy Moisés pecó de incrédulo. Eso es pecado. Del entonces, de desánimo, de falta de fe, él asesinó a un hombre. ¿Tú crees que no había culpa en él? A veces nosotros pecamos porque somos de carne. Pellízquese, pellizque al que tiene al lado. Si grita, entonces está vivo. Amén. A veces pecamos. Hay cosas, miren, en este mundo hay tanta distracción que por un minuto de descuido tú pecas. Y ¿sabes qué? La culpa no te deja avanzar. No, es que ya Dios no me ve, es que ya Dios no me ama, Dios no me perdona. ¿Y sabes qué otra cosa va en la culpa? La religión. La religiosidad te mata.
el legalismo. No, es que esa persona no puede estar haciendo eso si era una prostituta. Si mire, dice mentiras, si mire, se divorció, si mire. La culpa te tiene atado. La religiosidad y el legalismo. Y la incredulidad. Esas 4 cosas te detienen. Amén. Quiero que pienses un poquito. ¿Qué habría pasado si no hubieran cruzado el Mar Rojo? ¿Qué había pasado? Los matan. No hubieran visto partirse el mar en 2. No hubieran visto lo sobrenatural de Dios. ¿Sí ven cómo somos de naturales? Que enseguida que hubiera visto, los matan. Pero lo primero que tú debes ver es, no vieron lo sobrenatural de Dios. Porque la fe no es viendo y haciendo. La fe es haciendo para ver. Amén. Y ese camina, ese ya avanza, ese dale tiene que ver con la fe sobrenatural. Y Dios quiere que hoy andes en esa fe sobrenatural, que ya dejes el pasado atrás, que los egipcios que viste hoy, esta mañana en tu casa, los dejes atrás y avances. Él dijo marcha. ¿Sabes qué es marcha? Él no dijo salgan corriendo. Yo me imagino a todo el pueblo de Israel marchando, a los hebreos. La marcha es un paso de guerra, es un paso contundente, es un paso que nadie para. Cuando tú marchas, pueden venirse 1000, pero si has visto cuando vienen los soldados, ¿tú crees que porque tú marchas los soldados de al frente que vienen marchando van a retroceder? No, la marcha es siempre hacia el frente, nunca una marcha se hace hacia atrás. Y hoy Dios te dice empieza a marchar, porque yo voy a derramar mi sobrenaturalidad sobre ti. Te tengo 4 preguntas. ¿Qué pasó con las promesas que Dios te hizo? ¿Qué pasó con los sueños que has tenido? ¿Qué pasó con los proyectos que un día hiciste? ¿Y qué pasó con tu llamado? Pregúntate. ¿Qué pasó con esas promesas? ¿Qué pasó con esos sueños? ¿Qué pasó con los proyectos? ¿Y qué pasó con el llamado? Y quiero decirte que si no tienes ni promesas, ni sueños, ni llamado, estás en una desesperanza. Estás en medio de Egipto a todo lo que da, así seas cristiano. Si no tienes ni promesas, ni sueños, ni proyectos, ni llamado, estás en nada. Y todo lo que está haciendo Dios te va a pasar y ni te vas a dar dado cuenta. Por eso cuando Dios te llama, te da una promesa y te da un llamado, pero se nos olvidó. Porque creemos que eso no es para nosotros. Toca estudiar mucho para eso. Tengo que ir a una escuela teológica. ¿Sabes que Moisés no necesitó escuela teológica ni tener una mega revelación? Él escuchó la voz de Dios y la creyó. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y Dios quería sacar a ese pueblo de Egipto como hoy te quiere sacar del estancamiento total. Porque esta iglesia ha estado estancada. Porque esta iglesia ha estado atada. Estado hasta hoy. Porque hoy cambia la historia. Porque esta iglesia estuvo atada, estuvo estancada, estuvo como, no sé, encerrada, acorralada. Y es hora de hoy abrir las puertas y empezar a avanzar, a marchar. Es en guerra espiritual. Lo que yo entendí de esa palabra es que nada lo vamos a hacer sin guerra. Hay una guerra espiritual en los aires que está manejando
todas las esferas de la sociedad, todas. No hay ni una en que no. En las escuelas nuestros hijos, nuestros niños están siendo adoctrinados, están siendo revolucionados, están siendo criados por Egipto, donde a ellos no les importa lo espiritual, no les importa Dios, no les importa. Donde el humanismo y la nueva era está tocando sus puertas. Donde las redes sociales, los medios de comunicación solamente les habla de amarse a ellos y estate estancado. No avances, no creas en lo sobrenatural. Y si crees, pues vete al brujo, vete al yoga, vete a Los Ángeles, vete a Los Ángeles, me refiero al estudio de Los Ángeles, no a Los Ángeles, California. Bueno, y si vas allá a Hollywood está también bien gacho, ¿no? Pero por todos los ámbitos están siendo atacadas. En las finanzas, no ves prosperidad. Los medios de comunicación te dicen cualquier cosa. Quiere tener el control de tu vida. El gobierno, ¿para dónde miras? No hay nada. Pero ¿y qué? ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está su iglesia? ¿Dónde está el único monte que tiene que estar arriba? En Egipto. Es hora de avanzar. Yo quiero decirte con temor y temblor que nada lo vas a hacer sin guerra. Desde que te levantes en tu casa, hombre, porque eso no solamente nos toca a las mujeres. De hecho, si tú ves, Moisés fue un hombre, Aarón, hombre. José, Josué. ¿Y aquí cuántos hombres han estado haciendo guerra espiritual? Por sus casas, por su hogar, por su familia. ¿Cuántos se levantan y dicen, ¿sabes qué, Satanás? El plan que tienes para mi vida hoy queda atado y lo echo fuera de mi familia, fuera de mi esposo, fuera de mis hijos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que si ustedes no tienen guerra espiritual, si no atan, esos pensamientos van a estar en contienda, en división en su casa? Estamos en medio de una guerra espiritual. Mira todo lo que se promociona en internet. Mira todo lo que se promociona. ¿Y tú dónde estás? Nada más, a veces la iglesia nos conformamos con criticar, con juzgar y no hacemos nada. En Egipto. En Egipto. O nos quejamos. Queremos estar allá en Egipto, pero pues, ay, que no me quiten de mi comodidad finalmente. Que si cae la bomba, pues que caiga y igual nos morimos, nos vamos con Cristo. El pueblo está en esa comodidad. Si es una bomba atómica, pues no vamos ni a sentir. El pueblo, y sabes que estos pensamientos bombardea al diablo a los cristianos para que no hagan nada. Pero tiene Dios una iglesia poderosa. Es el cuerpo de Cristo, donde es la cabeza Él, y somos nosotros. Y si nosotros entendemos que tenemos que marchar y caminar y hacer ruido y hacer la contra y cruzar ese mar, entonces ya no vamos a estar 40 años en el desierto. Entonces vamos a llegar a la tierra prometida. ¿Y saben qué es esa tierra prometida? Una vida sobrenatural, que no ve la naturalidad, que no ve las cosas naturales, sino ve lo espiritual y camina y avanza y agarra sentido tu vida y agarra sentido todo en tu vida. Pero hemos estado en una comodidad y una desesperanza. Amén. Estamos en un momento como Moisés. No hay opción. No hay opción. Estamos en un tiempo que nunca antes hemos vivido. Y eso va para los incrédulos que hay en esta iglesia.
estamos en tiempos nunca antes vividos, en que Dios te está dando chance de arrepentirte y agarrar la rienda. En que Dios te está diciendo, ¿sabes qué, mijito? Déjate de bobadas, yo te quiero usar. Déjate de la culpabilidad, deja de la incredulidad. Ese pecadito, esa mosca en el perfume, quítala ya. ¿Cuántos han quitado una mosca cuando le cae en el jugo? ¿Cómo lo hacen? La quitan. Así Dios te quiere perdonar tu pecado y quitarte la culpa. ¿No? Porque lo que viene está tremendo de soportar. Pero lo postrero, esa lluvia tardía va a ser poderosa. ¿Quieres entrar o no? ¿Nadie quiere entrar? Necesitamos apasionarnos. No sé si tú quieres esperar que Dios ponga más presión sobre tu vida, y no quiero traer culpa, pero si el mismo Jehová de los culpa no quiero traer temor o algo, pero si el mismo Jehová de los ejércitos endureció el corazón de Faraón porque él sabía. ¿Saben por qué les hizo dar una vuelta y al Mar Rojo? Porque él sabía que estos iban a haber dificultades y iban a decir, ay, mejor nos devolvemos. Ay, no, nos toca ir al servicio en la madrugada, mejor por internet. Y si esta iglesia no lo hace, pues me congrego en otra. Dios va a ejercer presión sobre tu vida. Vas a tener que estar al límite. O marchas o marchas. Amén. Vas a tener que quitarte los temores. Y no está Carla acá, pero yo tuve que hacer de Faraón con Carla, con Lili. Lili, el testimonio. Ay, me siento enferma, pastora. Lili, no sé qué. Ay, pastora, estoy hoy donde mi mamá. Hola, Lili, ¿esta vez sí o no? Sí, pastora. ¿Sabes qué me dijo Lili? Que después de que dio el testimonio fue a vomitar al baño, porque habían temores que la tenía estancada. Y hoy oí ese piano y se oyó bien diferente. Yo dije, ay, la batería va a hacer falta, mi Andrés va a hacer falta. Ese piano sonó lindo, porque Dios te quiere usar. Dios quiere que ya, ¿sabes qué pasa con lo que está estancado? Huele podrido. Hiede lo estancado. Es como si tú te echas un perfume ya vencido, que lo tienes guardado hace 5 años. Ay, una vez me regalaron un perfume que era el que a mí me gustaba. Lo sacaron de por allá. Y cuando me lo eché, pues ya estaba pasado. Y yo creo que ese perfume costó su buena feria. En ese tiempo eran como 2,000 pesos que valían esos perfumes. Hace como 5 años. Dios quiere que hoy avances. Ponte de pie. Hoy vamos a decirle a Él. Y vamos a pedirle de una manera natural. Déjate el misticismo. Me gustó eso que dijo el pastor, y es algo que yo he visto en las conferencias de Mujer se Sana. Dios hizo a Moisés con su personalidad, tartajoso. Él lo formó como era.